Hola compañeros, el grupo número 3 hoy les vamos a presentar nuestro webinar acerca de la apendicectomía laparoscópica en el embarazo. Estos son los integrantes del grupo y estos son los puntos que vamos a tocar en la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, luego eh, lo del cuadro clínico, los diagnósticos diferenciales, cómo se hace el diagnóstico, las indicaciones del tratamiento quirúrgico versus un tratamiento que sea conservador, la cirugía laparoscópica como tal y el pronóstico. También vamos a hablar sobre las complicaciones, los resultados obstétricos, los resultados maternos fetales y con las conclusiones. Ahora bien, a modo de introducción. A modo de introducción, la apendicitis aguda vendría siendo la patología no obstétrica más común de abdomen agudo durante el embarazo. El apéndice es un órgano tubular que su base generalmente se encuentra de 2,5 a 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal en la base del ciego. Esta estructura es relativamente móvil y puede tener distintas orientaciones. Y dependiendo de estas orientaciones, vamos a tener diferentes presentaciones clínicas. Porque durante la apendicitis aguda, el proceso inflamatorio que ocurre va a afectar a las estructuras adyacentes al mismo. Su ubicación usualmente es intraperitoneal, pero puede encontrarse en cualquier parte del abdomen. Tenemos algo que se llama el punto de McBurney, que está localizado eh, en el tercio anterosuperior de la cresta ilíaca derecha y el ombligo, y representa la superficie de la base del apéndice. El embarazo, como tal, hay muchos cambios anátomo-fisiológicos que pueden modificar o cambiar la presentación clásica de la apendicitis como nosotros la conocemos. Entonces, dependiendo del trimestre, estas presentaciones van a cambiar. Por ejemplo, en el primer trimestre, útero permanece intrapélvico, pero a medida que este va aumentando de tamaño, se vuelve intraabdominal aproximadamente a las 12 semanas de gestación. Durante el segundo trimestre, alrededor de la semana 32, el apéndice se va a encontrar sobre la cresta ilíaca derecha. Y el tercer trimestre, al término, el útero va a estar en contacto con el apéndice, con el ciego y con el colon ascendente del lado derecho. Y este crecimiento uterino, como ya dije, puede cambiar las características o las manifestaciones clásicas que conocemos de la apendicitis, y también puede dificultar la palpación de masas o de líquido libre en sospecha de una apendicitis. Ok, ahora con la epidemiología. La apendicitis aguda ocurre en una de cada 2.000 embarazadas. Ocurre con mayor frecuencia durante el segundo trimestre, con un 42% más de frecuencia. La mortalidad fetal va a depender si la apendicitis es perforada o que no haya perforación. Si es perforada, el riesgo de mortalidad vendría siendo de un 35 a un 37%, mientras que si no se perfora, el riesgo vendría siendo de alrededor 1,5%. El retraso quirúrgico mayor a 24 horas se asocia a un aumento del 66% de que el apéndice se pueda perforar. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico temprano es fundamental para disminuir los posibles riesgos que se le pueda presentar tanto la madre como el feto. ¿Okay? Bien, ahora en cuanto a la fisiopatología. Generalmente, la obstrucción de la luz apendicular hace que se desencadene una serie de eventos. Primero, se va a aumentar el peristaltismo y la secreción de la luz, provocando que haya un aumento en la presión luminal con obstrucción linfática, y también va a haber edema transmural. El apéndice se va a distender y la paciente se va a quejar de dolores en región periumbilical o epigástrica por la inervación de tipo visceral aferente. Consecuentemente, a este edema y a la congestión vascular va a comenzar lo que vendría siendo la diapédesis de los leucocitos, que se va a traducir clínicamente con la presencia de las náuseas y de los vómitos, que son reflejos. El proceso inflamatorio se acentúa y el contacto con la serosa, que está inflamada, al peritoneo parietal produce un dolor somático que la paciente entonces lo va a referir en el cuadrante inferior derecho.
Simultáneamente también va a haber congestión venosa, va a haber trombosis, que lo que va a hacer es producir isquemia de la pared apendicular, que conduce al infarto del borde antimesentérico, que es el menos irrigado. La paciente va a tener un dolor que va a ser fijo de tipo peritoneal, va a tener dolor a la compresión, a la palpación profunda y también puede tener algo de rigidez muscular. Las partes más distales de la oclusión se van a adelgazar por la distensión y la mucosa se va a ulcerar y se va a destruir a causa de la necrosis que se produce. La paciente va a poder presentar febrícula, taquicardia, leucocitosis, eh, que van en aumento por la absorción de estos productos necrosados hasta que se provoque, si el diagnóstico se hace tardío, una alteración en las áreas isquémicas que pueden llevar al derrame de ya sea pus y otras sustancias. Entonces, la modificación de la anatomía durante el crecimiento uterino hace que en ocasiones el embarazo que está más próximo al término, el epiploide y el intestino delgado van a ser desplazados lejos del apéndice y por lo tanto va a impedir la alimentación de la infección en caso de que haya una perforación con derrame del pus, por ejemplo. Además, el útero grávido va a dificultar la colocación de exudados en el fondo del saco de Douglas, por lo cual la peritonitis difusa va a ser mucho más frecuente a comparación de pacientes no embarazadas. Lo que trae como consecuencia, en ocasiones, puede llevar al aborto o a un parto pretérmino, ya que se contrae y se relaja el útero debido a esta peritonitis localizada. Esto disminuye el tamaño y deshace las adherencias, las cuales habían delimitado y que conduce entonces a una peritonitis localizada que se difunde y generalice hacia todo el peritoneo. Bueno, de parte del cuadro clínico, la presentación clínica típica que conocemos de la apendicitis aguda comienza con el dolor abdominal tipo cólico mal localizado, que inicialmente está referido tanto en la región epigástrica, en la región periumbilical, y luego eso se va a migrar hasta localizarse en la fosa ilíaca derecha. Y entonces, dentro, también está asociado a náuseas, vómitos, anorexia y estreñimiento. Como se mencionó la compañera, de que hay signos de McBurney, Rossing, el signo de rebote, Dunphy, obturador y el signo de psoas. Entonces, en el hallazgo físico, el abdomen puede presentar sensibilidad a la palpación sobre el lado derecho y puede haber esos signos de defensa muscular o rigidez. Pero como se ha mencionado anteriormente, debido al útero grávido, el apéndice y el seno se encuentran desplazados hacia arriba. Entonces, todos esos signos pueden estar ausentes o disminuidos. Siguiente, por favor. Entonces, aunque varios estudios se han demostrado que muchos pacientes desarrollan la presentación clínica clásica ya mencionada, pero otras se presentan de manera atípica con estos síntomas, tanto puede ser diarrea, dolor suprapúbica, malestar general, gastritis, flatulencias, disuria, hasta algunos pueden tener dolor al tracto vaginal o rectal, aparte del dolor abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, es importante saber cuáles son los diagnósticos diferenciales de abdomen agudo durante el embarazo. Epidemiológicamente, la causa más frecuente es el apendicitis agudo. Entonces, entre otras de gastrointestinal tenemos la colicistitis, pancreatitis, úlcera péptica, genitourinario tenemos cistitis, pielonefritis, una ruptura de quiste ovárico, una torsión, vascularmente un trombosis, un infarto mesentérico, respiratoria, una neumonía, tromboembolismo, y tanto propiamente obstétricas, un embarazo ectópico roto, una degeneración roja de mioma, síndrome HELLP, y entre otros tanto trauma, porfiria, ruptura esplénica, cetoacidosis diabética y drepanocitosis. Entonces, a continuación, la compañera se va a hablar sobre los métodos diagnósticos de la apendicitis. Siguiente. Buenas noches, doctores y compañeros. En cuanto al método diagnóstico,
el diagnóstico oportuno es fundamental para la apendicitis en cuanto al riesgo de la paciente y en este caso ya que es una paciente embarazada del feto, para evitar la perforación y los problemas adversos que podría crear sobre el bebé y sobre la madre. Sin embargo, esto representa un reto en el diagnóstico por los cambios que ya le había mencionado a mis compañeros anteriormente en cuanto a los cambios anatómicos que ocurren en el embarazo. En cuanto a la anamnesis y al examen físico, la sintomatología es similar a la de la mujer a la de la mujer no gestante, caracterizada por un dolor abdominal agudo, como ya lo mencionaron, que se puede asociar a fiebres, náuseas, vómitos, pirexia, que significaría lo mismo que fiebre, y anorexia. Se ha descrito que los signos clínicos clásicos tienen una menor exactitud en la gestante, por los cambios anatómicos que vendrían siendo el desplazamiento cefálico del apéndice durante el embarazo. Todo esto nos podría retrasar el diagnóstico y aumentar la frecuencia de perforación. En cuanto a los laboratorios, también se menciona la leucocitosis fisiológica del embarazo. Esto nos quiere decir que en cuanto a la leucocitosis fisiológica del embarazo nos puede enmascarar lo que sería un diagnóstico de la apendicitis aguda. La elevación de los marcadores inflamatorios que suele asociarse con la apendicitis aguda se podría correlacionar con la leucocitosis fisiológica del embarazo. Sin embargo, una desviación a la izquierda y la presencia de bandas aumenta la sospecha de una patología inflamatoria con más seguridad, en este caso el apéndice agudo. También se han reportado casos donde pueda presentarse amilasa sérica elevada y neutrofilia. En el embarazo los glóbulos blancos pueden aumentar entre 16.000 células mililitro durante el tercer trimestre e inclusive alcanzar valores cercanos a 29.000 células mililitro durante el parto. A pesar de que se ha mencionado que la leucocitosis fisiológica del embarazo dificulta lo que sería el diagnóstico de la apendicitis aguda, es importante mencionar un estudio de corte retrospectivo de mujeres embarazadas que revela que las mujeres embarazadas con una leucocitosis de más de 18.000 suele coincidir moderadamente con el diagnóstico de apendicitis aguda. Asimismo, la proteína C reactiva aislada elevada es un hallazgo poco específico. La leucocitosis también vendría siendo un hallazgo poco específico con baja sensibilidad y baja especificidad. Bueno, volviendo a lo de la proteína C reactiva, en ocasiones pueden también tener valores normales. Un estudio de reporte de casos de embarazadas con apendicitis arrojó como resultado que marcadores inflamatorios, dígase PCR, no aumentaron significativamente con respecto a las mujeres gestantes con apendicitis normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el uso de pruebas de sangre para el diagnóstico de la apendicitis aguda es limitado, debido a que no existe un examen de laboratorio específico para dicho fin y que la leucocitosis del embarazo puede enmascarar el proceso inflamatorio, ya que no podríamos pensar como primera opción diagnóstica en una apendicitis debido a que se sobreponen muchas causas tanto en el examen físico como en los laboratorios que nos podrían hacer pensar otros diagnósticos como primera opción. También se debe considerar, además de lo siguiente, de todo lo que se hace en la anamnesis y en el examen físico y los laboratorios que se mandan de rutina, se debe también hacer un urinálisis para descartar una infección en el tracto urinario. Además, también se recomienda la valoración obstétrica para descartar etiologías gineco-obstétricas y a la vez evaluar la condición del feto. Todo esto, sumado a las dificultades descritas en el examen físico, es el motivo por el cual se requiere y es fundamental apoyar el diagnóstico en pruebas de imágenes, con el objetivo de disminuir el retraso diagnóstico para el abordaje quirúrgico y a la vez las tasas de apendicectomías negativas que se correlacionan con un aumento en la mortalidad fetal del 4%. Siguiente. En cuanto a las pruebas diagnósticas, como ya mencioné, es fundamental apoyar nuestro diagnóstico con pruebas de imágenes.
Tenemos como opción número 1 lo que sería el ultrasonido, opción número 2 resonancia magnética nuclear y opción número 3 tomografía axial computarizada. En cuanto estudios reportan que el ultrasonido posee una sensibilidad del 20 al 36%. Otras literaturas mencionan entre el 50 y 100 y la especificidad también varía entre el 33 y 92%. Esto más que todo porque el ultrasonido es una prueba operador dependiente que podría explicar la variabilidad de la especificidad y sensibilidad. Aparte de la dificultad de la localización del apéndice por los cambios anatómicos ya mencionados en el embarazo. En cuanto a la resonancia magnética, se da un metaanálisis evaluó que la resonancia magnética para la apendicitis aguda en el embarazo determinó una sensibilidad de 90.5 y una especificidad de 98.6. Es importante mencionar que ante la situación de que el ultrasonido no logra observar el apéndice claramente o no sea el mismo, no se haya podido localizar, no sea normal o no se haya visualizado de una manera adecuada, la resonancia debe considerarse como el método de elección para evaluar a la paciente con sospecha de apendicitis. Sin embargo, sabemos que la resonancia magnética es un estudio costoso y no está disponible en todos los centros. Además, es complicado obtenerlo, por lo cual se sigue recomendando el ultrasonido como primer abordaje diagnóstico en lugar de la resonancia magnética, a pesar de que la misma tiene tanto mayor seguridad como especificidad y sensibilidad. Y en cuanto a la tomografía axial computarizada, a pesar de tener una alta sensibilidad y especificidad, se prefiere evitar en la medida de lo posible debido a la exposición de la madre y el feto a los efectos deleterios de la radiación ionizante, siendo esto una ventaja más de la resonancia magnética. Siguiente. Atrás. En cuanto a la imagen, los hallazgos patológicos que concuerdan con una apendicitis aguda, un apéndice patológico, mejor dicho, resalta un diámetro mayor de 7 milímetros y un grosor parietal mayor de 2 milímetros. En cuanto a la resonancia magnética, en la secuencia T2, debido al contenido intraluminal, se va a resaltar una alta señal en la imagen y una hiperintensidad de la grasa periauricular, también en T2, con observación de líquido libre y restricción de difusión. Si se observa un apéndice con hallazgos no concluyentes, se recomienda dar seguimiento a la paciente, sea por la prueba de imagen que haya sido, para ver si evoluciona a un cuadro más sindrómico y se procedería entonces a la intervención quirúrgica. Ahora sí, siguiente. Este es un cuadro que explica más que todo cómo es el esquema con el cual podemos diagnosticar la apendicitis aguda en el embarazo. Siendo la sospecha diagnóstica de apendicitis aguda, nuestra primera línea de método diagnóstico tenemos el ultrasonido. También hay autores que mencionan como primera línea la resonancia magnética por todos los beneficios que la misma aporta al diagnóstico, pero no se ha podido establecer como la primera línea del método diagnóstico debido a todos los percances que tiene, como en costo, efectividad y demás. Por eso se sigue prefiriendo al ultrasonido como como primera línea para el diagnóstico. Es importante mencionar que el ultrasonido varía según el trimestre, según el operador, y en cuanto al trimestre, el ultrasonido capta mayor embarazadas con el apéndice, con apendicitis aguda en la gestación más temprana. Representa un reto diagnóstico más difícil en el segundo y tercer trimestre de la gestación, ya que a mayor meses de gestación es menor la sensibilidad que posee este estudio. Cuando la ecografía es negativa, no es concluyente y persiste la sospecha de apendicitis, la mayoría de las entidades recomienda la resonancia magnética como el estudio de elección. Si la resonancia magnética diera positivo,
se procede a lo que sería la intervención quirúrgica. Si el ultrasonido diera positivo, se procede a la intervención quirúrgica. En dado caso que la resonancia magnética no esté disponible en el medio, lo que se ha recomendado es hacer estudios con ultrasonido seriado, por decirlo así, repetidos, y también evaluar a la paciente, mantenerla en observación e intervenir si los síntomas se agravan. También, si ya la resonancia magnética nos da un reporte negativo, también se tienen que considerar otras opciones. Esto es un enfoque gradual que nos permite escoger lo que sería un método diagnóstico adecuado para descartar o corroborar lo que sería la apendicitis aguda en el embarazo. Ya como última instancia, se puede usar lo que sería la tomografía computarizada, y esto es más que todo evaluando el riesgo-beneficio que tiene el paciente y la madre entre intervenir o no, y tiene que sopesar la sospecha diagnóstica para justificar su uso. Ya. Bueno, ahora hablaremos sobre el mejor manejo para la apendicitis aguda durante el embarazo. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos el manejo expectante con antibiótico-terapia versus la intervención quirúrgica, ya sea abierta o laparoscópica. Siguiente. En el manejo conservador, la aplicación de los antibióticos se basa en la posibilidad de frenar la progresión del proceso inflamatorio periapendicular, pero este continúa siendo estudiado e indicado dentro de la población general en casos seleccionados, como pacientes inoperables o entornos sin recursos quirúrgicos, siempre bajo un protocolo de vigilancia. También sabemos que la mayoría de las apendicectomías se realizan de manera urgente y no existe como una contraindicación absoluta. Entonces mencionaré algunas contraindicaciones relativas en donde se utilizaría este manejo. Tenemos lo que son las apendicitis perforadas en un paciente estable, con flemón secal grande o absceso, una enfermedad cardíaca grave, como infarto al miocardio en los últimos 6 meses, una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, una estenosis aórtica severa. Y en una enfermedad pulmonar grave, si existe un alto riesgo de no poder desconectar al paciente del ventilador después de la cirugía. En el caso de las embarazadas, no existe una evidencia suficiente que respalde este abordaje. Por el contrario, se ha demostrado que se asocia con malos resultados obstétricos y quirúrgicos, incluyendo el shock séptico y la peritonitis con tromboembolismo venoso. Siguiente. Entonces, el abordaje quirúrgico sigue siendo el tratamiento definitivo de la apendicitis aguda en mujeres embarazadas. Y la intervención temprana dentro de las primeras 24 horas se asocia con menores tasas de morbimortalidad y defectos deleterios maternos fetales. La única indicación para retrasarla es el parto activo, en cuyo caso la cirugía se realizará inmediatamente después. Siguiente. Ok, para ya entrar en materia sobre la cirugía laparoscópica, siguiente. Hay que empezar hablando que en el momento que se diagnostica la apendicitis aguda en la mujer embarazada, se recomienda siempre hacer la intervención quirúrgica de forma inmediata. Y como ya se mencionó, la única excepción es si el trabajo de parto está activo, por lo cual se pospone después del parto, pero inmediatamente después. Ya esto que ha demostrado que el abordaje quirúrgico es el único tratamiento efectivo, definitivo y obviamente el método preferido para tratar la apendicitis durante el embarazo sin importar la etapa de gestación. La actuación temprana, refiriéndose a la cirugía dentro de las 24 horas, se asocia con muchas menores tasas de morbimortalidad y los efectos deleterios, y se recomienda, muy importante, el uso de antibióticos de amplio espectro, profilácticos y perioperatorios, para cubrir todo tipo de bacterias gram negativas, positivas, aerobias, anaerobios. Durante la cirugía también es necesario tener un monitoreo fetal continuo para garantizar la seguridad, pero además es muy importante tener en cuenta que se debe evitar en su mayoría la manipulación uterina y no se recomienda el uso de tocolíticos como medida preventiva. Pero estos sí se pueden considerar, hay que tenerlos en cuenta también en un momento en el que el periodo perioperatorio hay signos de trabajo de parto documentados, para que entonces se pueda llevar a cabo el parto y posteriormente, inmediatamente, la cirugía. En los casos de apendicitis perforada con peritonitis, sí se debe realizar un lavado exhaustivo para prevenir abscesos y la acumulación de pus. Eso incluye que en algunos casos se puede realizar un drenaje para evitar, en la medida de lo posible,
la acumulación de cuerpos extraños que desencadenen respuestas inflamatorias pues, que no queremos. Y en el caso de ser necesario, se tiene que hacer la administración de corticoides para la maduración pulmonar fetal después de evaluar la viabilidad fetal. Ya se tiene que entender eso como después de las 23 a 24 semanas. Y la realización de la cesárea, al mismo tiempo que la apendicectomía, es muy poco común, pero se puede notar en una gestación que supera las 24 semanas. Siguiente. Eh, la elección de la modalidad quirúrgica para la apendicectomía durante el embarazo realmente puede variar dependiendo de la edad gestacional. La elección del abordaje realmente en la apendicitis simple puede ocurrir entre el primer y segundo trimestre, eh, mientras que en el tercer trimestre vamos a ver que se inclina más a la perforada porque va a ser mucho más difícil el acceso a la misma. Pero en el campo clínico siempre se puede hacer una apendicectomía abierta como la laparoscópica, ya que las dos son opciones viables para tratar la apendicitis durante el embarazo. Pero en este lado vamos a hablar que siempre la laparoscopía se puede hacer en cualquier etapa del embarazo, desde el primero al tercer trimestre. Y ya para al final del segundo trimestre se ha visto una recomendación mayor en la laparotomía media, que realmente no incursiona en ningún tipo de efectos deleterios ni en la madre ni en el feto, pero nos interesa hablar mucho más sobre la laparoscopía. Siguiente. Para describir un poquito más las razones por las cuales todavía se pudiera y se debería hacer una apendicectomía abierta, una laparotomía, es en el caso en el que está contraindicada la laparoscopía, como en las peritonitis, que vemos un riesgo de infección y complicación subsecuentes por lo que ya mencioné, la acumulación formación de abscesos por la acumulación de pus, cuerpos extraños, o en el caso ya de un shock séptico, pero con un trabajo de parto viable, o sea, que ya esté avanzado y que se realice una cesárea inmediatamente a la laparotomía, en una cesárea y una laparotomía seguida para evaluarle entonces la necesidad de una histerectomía total o dejar el abdomen abierto para lavados posteriores, que eso es muy importante. Por la parte de la laparoscopía se considera, como he mencionado, una vía segura, eficaz, que la debe realizar realmente el personal con experiencia, tanto en cirugía tradicional como endoscópica. Y se prefiere principalmente en los primeros trimestres del embarazo, pero como ya mencioné, se puede realizar en cualquier trimestre de manera segura, ya que ofrece muchas otras ventajas como eh, una minoría en la necesidad de narcóticos, menor riesgo de infección de la herida, menor hipoventilación materna, acorta la estancia hospitalaria o menor riesgo de efectos trombóticos, con una manipulación mínima del útero y además incluye todos los beneficios que nos puede dar una cirugía mínimamente invasiva. Llámese menor trauma quirúrgico, menor pérdida de sangre, con la utilización de instrumentos especializados. Voy a esperar a que se recupere la compañera. Muy bien. Hablaba de los beneficios de las cirugías mínimamente invasivas, pues también un menor riesgo de infección debido a que es una área de herida quirúrgica menos expuesta. Se reduce el riesgo de complicaciones respiratorias como atelectasia y neumonía. Hay una recuperación más rápida. Las mujeres embarazadas y en general todos los pacientes que pasan por una cirugía laparoscópica son más activos después de la realización de la cirugía. Y bueno, esto también cabe resaltar lo que es un mejor resultado cosmético, ya que son heridas mucho más pequeñas, una mejor cicatrización. Siguiente. Entonces, unas consideraciones importantes al momento de optar por una cirugía laparoscópica es que se debe considerar la colocación del puerto inicial según la altura del fondo uterino, como vamos a ver, aumenta, pues se eleva hacia arriba en el abdomen conforme avanza el embarazo y se recomienda que el cirujano siempre elija la técnica con la que tiene mayor comodidad, experiencia, se utiliza un solo puerto, se utiliza 3, se utiliza 4, siempre y cuando sea para el manejo adecuado. Y se recomienda también mantener una presión de dióxido de carbono para el neumoperitoneo, pues realmente leve, entre 10 a 15 milímetros de mercurio, para evitar entonces una acidosis respiratoria fetal. Este es para evitarle daño al feto, junto con el monitoreo de la capnografía continua. Eso es de base en todas las cirugías, pero hay que tenerle mucha atención en este caso.
También debo mencionar que la conversión intraoperatoria a cirugía abierta siempre depende de factores como la decisión, la experticia y los hallazgos quirúrgicos, y esto puede variar mucho en el ámbito de la cirugía laparoscópica. Siguiente. Hablando del pronóstico de una operación embarazada por apendicitis aguda, tenemos que la apendicitis es la causa más frecuente de la patología quirúrgica no obstétrica durante la gestación. Más esto, el embarazo no constituye un factor de riesgo para desarrollar apendicitis aguda, pero al contrario, el embarazo sí está relacionado con una mayor incidencia de perforación en hasta un 43% de los casos. Y esta estadística eleva a comparación de la población general en un 19%. Y durante el tercer trimestre del embarazo es más probable que ocurra una perforación apendicular, lo cual determina el riesgo de pérdida fetal, que se ha reportado hasta un 37% de los casos. Y comparándolo con un 1.5% que es sin perforación apendicular. Además, existe un mayor riesgo de que los neonatos nazcan con bajo peso, recién nacidos pequeños para la edad gestacional y abortos espontáneos, siendo esto más común en el primer y segundo trimestre de gestación, mientras que el trabajo de parto prematuro es más común en el primer y tercer trimestre. Durante el posoperatorio deben valorarse la edad estacional, la monitorización del bienestar fetal y además vigilar por síntomas asociados a la labor de parto. El pronóstico materno fetal realmente ha mejorado considerablemente en estos últimos 30 años. Empeora a medida que aumenta la edad estacional, lo cual se asocia también a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de perforación. Esto conlleva complicaciones como abortos, parto prematuro, mortalidad fetal y materna. Y a medida que avanza la gestación, el diagnóstico también se hace más difícil por la asociación del útero con que da un desplazamiento craneal del epicron que tiene en general la misión de limitar la infección. Hace que haya un mayor riesgo de perforación y complicaciones. La mortalidad fetal, hoy en día, si hay perforación, se considera que es 36%, y si esta no se presenta, se reduce a 1.5%. La mortalidad materna es muy baja, realmente es un 0.01% o un 0.4%. Y esto se asocia a un importante retraso tanto del diagnóstico como del tratamiento. Siguiente. Buenas noches. Para hablar un poco acerca de las complicaciones, pues las complicaciones de la apendicitis aguda pueden afectar tanto la integridad materna como la fetal. Y pues como dijo mi compañero, en las últimas décadas ha mejorado el pronóstico tanto de la madre como del feto, y este va empeorando a medida que va aumentando la edad gestacional. Todo esto se asocia pues a que hay retraso en el diagnóstico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la apendicitis. Y bueno, así se hace, hay un mayor riesgo de perforación. Todo esto lleva entonces a las complicaciones graves que puede haber, dentro de las cuales están los abortos, los partos prematuros e incluso la mortalidad fetal y la mortalidad materna. Dentro de las complicaciones maternas postoperatorias, lo que predomina es la infección del sitio quirúrgico a pesar de que se da tratamiento antibiótico. Y respecto a las complicaciones fetales, pues es frecuente que se dé la dinámica pretérmino por peritonitis. Esto puede aparecer hasta en el 83% de las gestantes con apendicitis. Sin embargo, pues el parto pretérmino en sí y la amenaza de parto en sí son infrecuentes, alrededor de 5 a 14%, aunque en el tercer trimestre el parto pretérmino sí puede aparecer hasta en la mitad de estos casos. En cuanto a la mortalidad materna, como mencionaron, pues es una complicación realmente rara que incrementa a medida que hay mayor edad gestacional y se relaciona pues con la gravedad de la infección y la peritonitis resultante de un diagnóstico que se hace de manera tardía. La antibioticoterapia se aconseja precozmente ante la sospecha de esta patología, pero no previene las complicaciones infecciosas, lo cual concuerda con lo que ya mencioné antes. En lo referente al pronóstico obstétrico en sí, generalmente las pacientes intervenidas en el primer trimestre tienen una evolución de su gestación sin complicaciones y en la mayoría de los casos afortunadamente llegan a término.
al igual que las pacientes que son diagnosticadas con apendicitis en el segundo trimestre de gestación, también suelen cursar con un curso normal del embarazo y su parto vaginal normal. Siguiente. En cuanto a los resultados, en la clínica, la mayoría de las pacientes embarazadas, pues resulta que la clínica de la apendicitis aguda puede variar y eso se debe pues a los cambios anatómicos que ocurren a nivel de la cavidad abdominal durante el embarazo y también por los cambios fisiológicos propios del embarazo. Y esto pues puede generar confusión a la hora de un diagnóstico. En la mayoría de los casos, en diversos artículos publicados, pues concuerdan que la patología suele ocurrir entre lo que es el segundo y el tercer trimestre de embarazo con más frecuencia y que la edad promedio va entre los 25 y 26 años de edad. En cuanto a los síntomas más comunes que se presentan, son el dolor abdominal, seguido de náuseas, vómitos, fiebre y leucocitosis, que es bastante inespecífica, como ya lo mencionaron anteriormente. Y en cuanto a los resultados para el método diagnóstico, el más seguro es el ultrasonido, pero algunos resultados mencionan que no es tan útil para algunas mujeres que son gestantes en el segundo y el tercer trimestre de embarazo, que es donde con más frecuencia se ve la patología, por el tema de la dificultad de la visualización de la imagen. Y en este caso se opta por usar lo que es resonancia magnética, pero por lo común la resonancia magnética o tomografía computarizada pues se utiliza más cuando no hay suficiente evidencia concluyente para un diagnóstico con el ultrasonido. Es recomendable que ante la sospecha de la clínica de apendicitis se opere de urgencia y es preferible que se extirpe el apéndice normal durante el embarazo, lo que ocurre en el 30% de los casos, y a dejar evolucionar una apendicitis una apendicitis aguda que incrementa el riesgo para la vida de la madre y el feto. Y pues eso representa una tasa de mortalidad materna entre un 5 y un 10%. La laparoscopía se puede realizar tanto de forma muy segura durante cualquier trimestre del embarazo, aunque históricamente se recomienda que su uso sea entre lo que es la semana 26 a 28. Y tiene ciertas ventajas como lo es la disminución del requerimiento de narcóticos en el periodo postoperatorio, que pudiera provocar una depresión respiratoria fetal. También tiene menor riesgo de infecciones en la herida, menor hipoventilación materna postoperatoria y menor estadía hospitalaria y también menor riesgo de eventos tromboembólicos como mínima manipulación uterina. Sin embargo, algunos autores reportan que pues, existe mayor incidencia de infección en la herida quirúrgica que con la laparotomía y además de un parto prematuro menor de 37 semanas de gestación, una mayor tasa de pérdida fetal de un 6% frente a un 3% con cirugía abierta y a un desarrollo de absceso intrapélvico asociado al abordaje laparoscópico. La mortalidad materna pues ha disminuido considerablemente un 40% en 1908 al 0.5% en las últimas 3 décadas. Y aunque el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis con antibióticos continúa siendo estudiado e indicado dentro de la población general en casos seleccionados, no existe una evidencia suficiente que respalde que este abordaje sea lo mejor para una paciente embarazada. Por el contrario, se ha demostrado que se asocia con malos resultados obstétricos y quirúrgicos. En cuanto a la perforación apenicular, esta es más probable que ocurra durante el tercer trimestre de embarazo, lo que determina el riesgo de pérdida fetal, como habíamos mencionado, un 37% de los casos. Y según las referencias consultadas, un gran porcentaje de perforaciones se asocian a un diagnóstico tardío, por lo que es necesario utilizar exámenes radiológicos cuanto antes, en el caso de ser necesario, para poder aclarar el diagnóstico. También en estudios anteriores se demostró que los resultados fetales se ven afectados negativamente por el tipo de infección y la enfermedad mal diagnosticada que por el abordaje laparoscópico en sí. Y que aunque la causa precisa del parto prematuro después de una cirugía durante el embarazo sigue sin estar clara, se ha indicado que se está asociado con irritabilidad uterina durante las operaciones. Siguiente. Siguiente. Como conclusiones, tenemos que el tratamiento definitivo para la apendicitis aguda es la apendicectomía
ya sea abierta o laparoscópica, asociada a la administración de antibióticos profilácticos de amplio espectro, y esta patología debe ser abordada de forma oportuna, ya que el retraso en su manejo se asocia con resultados adversos tanto maternos como fetales, que el abordaje ideal es con la apendicectomía como tratamiento definitivo, en conjunto con la administración de antibióticos profilácticos de amplio espectro. En cuanto a la modalidad quirúrgica, esta va a depender de las características de la paciente, su clínica, la edad gestacional. No obstante, tomando en cuenta los resultados de la bibliografía actual, recomendamos la vía laparoscópica, ya que ha demostrado ser segura y eficaz, al igual que el abordaje abierto, y aporta ciertos beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. Y por último, las complicaciones de la apendicitis aguda en el embarazo se asocian a diagnósticos y tratamientos tardíos, lo que conlleva un mayor riesgo de perforación y por lo tanto aborto, parto pretérmino o mortalidad materna y fetal. Gracias. No sé si tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Está abierta al debate. A la plancha, sin quemar. Todo está clarito. O sea, eh, los felicito. El enfoque estuvo súper bien. Lo único nada más que vamos a tratar de esclarecer, se escucha bien, ¿no? ¿Verdad? De esclarecer algunos puntos sobre la apendicectomía, sobre todo en las embarazadas. ¿Me tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro? Estuvo bastante bueno. O sea, cubrieron todos los puntos muy bien. Entonces, si nadie pregunta, pregunto yo. ¿Sabes? Ok. Número uno. Tu pregunta es bien fácil. O sea, tienes una paciente la cual tiene dolor abdominal. ¿Embarazada o no embarazada? Con dolor abdominal después de la cadera. ¿En qué debemos sospechar? A ver. Primero, ¿es dolor abdominal en bajo vientre? ¿Sí? Estamos hablando de ese tipo de dolor abdominal. ¿Sí? Ok. Si es en fosa ilíaca derecha, pensaría en el diferencial de la Y si no es apendicitis. fosa de la derecha y es abajo en la Pensaría fosa en... pélvica. Ah, Si te lo pongo en la fosa embarazo pélvica, pues. ectópico o una torsión en por tópico, torsión. No, tienen que jugar, no. Acuérdense, ya ustedes vieron obstetricia. Sí, Entonces, ¿a dónde se ven los embarazos ectópicos? ¿En qué trimestre? en el primer trimestre. Exactamente. Y tú no lo ves. Mira, a mí, y yo se lo puedo decir, o sea, porque yo tengo demasiada experiencia en esto. Yo me acuerdo que una vez estaba de turno en el San Miguel Arcángel, y te lo voy a decir, en el San Miguel Arcángel, y llegó una paciente joven, con dolor abdominal, cayéndose, y entonces enseguida los médicos de me abordaron. Doctor, tiene un apéndice. Y dije, no, tú lo estás viendo, es un ectópico. O sea, el ectópico tú lo ves, inmediatamente. O sea, ningún apéndice te va a hacer llegar en shock, ¿ya? Y pálida, y con dolor abdominal. El problema de la apendicitis es que ustedes, porque no han visto tanto, es que los médicos no piensan en ella. Si tú no piensas en ella, nunca lo vas a tener en el scope. ¿Ok? Entonces, tú tienes una paciente, usted lo dijeron muy bien, una paciente con dolor abdominal, la primera causa, y se podría estar contradiciendo, la primera causa es una apendicitis aguda. Y eso es lo que ustedes tienen que descartar, una apendicitis aguda. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que descartar una apendicitis aguda temprana? Por el riesgo de... Porque si la dejo, ajá, si la dejo pasar el Ajá, riesgo de perforación. claro. El riesgo de programación es muy alto. O sea, ustedes se han basado en literatura americana, ¿ya? Los americanos no tienen clínica. Y eso es lo que nosotros por lo menos le damos a ustedes. Yo no fallo una apéndice, no la fallo.
pero los americanos sí lo fallan por diferentes razones. Dígame una y dos. Dígame una y dos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen resonancia magnética? ¿Ustedes han visto que nosotros hacemos resonancia magnética? ¿Ustedes han visto que nosotros hacemos tomografía? No, En paciente con apendicitis, estamos hablando de Panamá. Y yo no. también salgo tomar. Porque yo estoy hablando, hola, nosotros aquí en Panamá, nosotros hacemos 7 apéndices al día. O sea, ¿tú sabes lo que es? O sea, tenemos una gran experiencia y más en Santo Tomás. ¿Seguro no? En Santo Tomás llega todo el mundo. Entonces, un cirujano que yo en Santo Tomás, difícil que se vaya a una apéndice. Entonces ahora vuelvo y repito. ¿Por qué ustedes creen que la gente afuera, porque estamos hablando de literatura, hace tanto de literatura americana, hace tanto de resonancia magnética, tomografía, se te lleva con tecnesio 99, con leucocitos, marcados? ¿Cuál es el problema que yo entiendo? La pericia en el examen físico. Exactamente, la falta de la pericia del examen físico y le hacen más caso al examen de imagen por el riesgo por el riesgo de demanda. Por el riesgo de demanda. Entonces, pero acá no, acá siempre, o sea, si quieres, no vamos a, imagínate, tenemos una resonancia magnética, o sea, el mismo paciente, a ver, segunda pregunta, ¿usted cree que hay diferencia en el inicio clínico de síntomas y signos entre una mujer embarazada y una embarazada? ¿Sí o no? No. No, exactamente no. ¿Por qué? Porque la apendicitis comienza con una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal. ¿Ya? La paciente tiene el fecalito o lo que sea, que produce una obstrucción intestinal e inmediatamente te produce un problema visceral, te da un dolor de respiración alrededor del ombligo, ¿ya? Y luego eso continúa, se hace una peritonitis localizada y el paciente ya localiza el dolor. Pero en la embarazada tiene que jugar mucho por el lugar donde está, por el lugar donde está. Entonces ya dice que, bueno, si es en los primeros trimestres, va a estar así en fosa ilíaca derecha, y ya está en los últimos trimestres, va a estar más arriba, va a estar hacia el flanco, y usted no va a fallar eso. O sea, solamente va a hacer la prevención, pero la paciente va a decir, señores, tengo este problema, tengo dolor, comenzó aquí la boca del estómago, es algo raro, y, y ha continuado. Entonces, el problema falla en que el médico de atención primaria, que van a hacer usted primero, fallan en pensar que hay apéndice. O sea, mi primer diagnóstico, yo como cirujano, es apendicitis aguda. Apendicitis aguda. Yo voy contra la apendicitis aguda. ¿Ok? Entonces, si yo dentro de mi anamnesis y dentro de mi examen físico yo tengo alguna duda, entonces yo puedo utilizar toda la batería de exámenes: resonancia magnética, ultrasonido, nunca usé resonancia magnética en una apendicitis aguda y gracias a Dios no la voy a realizar, pero yo, una tomografía sí, sobre todo en los casos un poquito duros, recordar que en un primer trimestre yo no puedo utilizar una, una tomografía porque le puede hacer daño a los efectos. En los otros trimestres no importa, pero en el primer trimestre no puedo hacer eso. ¿Ok? Así que es importante no olvidarse de que existen esos parámetros, sino que hacer un buen diagnóstico, un buen examen físico, un buen examen clínico y una buena análisis, para que ustedes siempre salgan, sobre todo en este tipo de pacientes no debe problema. ¿Por qué ustedes creen? ¿A qué se debe? Pregunta el examen. ¿A qué se debe de que las pacientes embarazadas se les perfora la apéndice? De que no se les La apendicitis diagnostica a aguda. tiempo. Exactamente, porque no se le diagnostica a tiempo. ¿Cuántas horas tengo yo para hacer ese diagnóstico?
lo dijeron. Se recomienda que 24 horas. O sea, sí, ahí los americanos son 24 horas y un estudio por ahí brasileiro son 36 horas, ¿ya? Entonces, 24, 36 horas, o sea, tú tienes es el timer para tú hacer el diagnóstico, ¿ya? Hay que hacer el diagnóstico. Entonces, eso sí tiene que ver, me dieron por ahí, tiene que ver con la frecuencia. Nosotros, en Santo Tomás, ya le digo, opa, café, y lo vemos acá, y hacemos buenos diagnósticos y realmente es importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el problema no es que, a ver, yo ahora se lo pongo así. ¿Cuál es el problema? El problema es que sea que tú hagas una cirugía inadecuada en un paciente o que no haga un buen diagnóstico en el paciente. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. O sea, vamos a suponer, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué es más preponderante para ustedes? Hacer un diagnóstico, un diagnóstico, hacer un diagnóstico, un diagnóstico de apendicitis aguda, a operar a una paciente innecesariamente de una apendicitis aguda. Es peor no hacer el diagnóstico. Exactamente, peor es hacer un diagnóstico. Porque ya con el manejo de la técnica y demás, o sea, nosotros hemos visto que manejo una apendicectomía laparoscópica. Yo tengo tiempo, años, que no hago una apendicectomía abierta. Todo hago con laparoscopia. Todo hago con laparoscopia. Entonces, realmente no debe haber ningún problema en el momento, y menos en la embarazada. Entonces, yo les recomiendo, uno, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo que los familiares estén conscientes de lo que va a suceder, ¿ok? De lo que va a pasar. Explicarle bien, no hablar. O sea, ese es el problema. O sea, no hablamos con los familiares, no hablamos con el paciente, no le decimos lo que va a suceder. Entonces, abrir bien, ampliar el scope. Si lo voy a hacer por la paroscopía, que lo voy a hacer por la paroscopía, créanmelo, eso se hace por la paroscopía y hace un neumoperitoneo abierto. O sea, yo estoy viendo, yo veo antes de meter el trocar a nivel del ombligo, yo hago una herida y veo el útero allá abajo. Entonces, yo no puedo hacer una técnica cerrada en un paciente con la paroscopía, con pacientes con un útero tan grande, porque voy a perforar el útero. Entonces, si lo hago con mucho cuidado y demás, yo puedo hacer una buena cirugía y créanmelo, en todos mis años que tengo y a operar a pacientes embarazadas con apendicitis aguda y con colicitis aguda, que son las dos, esa es la otra, no he tenido ningún problema de que tengo embarazo, que se dispare el embarazo o el trabajo de parto, no hay, o aborto, no lo tengo, realmente no lo tengo, no, no lo tengo. Así que siempre, después que tengo en la cabeza apéndice, dijeron diagnóstica diferencial de apéndice y fueron como 4 columnas que dieron, pero yo siempre digo, diagnóstica diferencial del apéndice, el apéndice, 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 y no de ningún problema. Si el paciente, ustedes, le llega a su consulta, porque está en atención primaria, una embarazada, está con dolor, y ustedes ven que te regresa, ya, usted tiene que cambiarla o pasarla a un cirujano o un ginecólogo. El ginecólogo no va a retrasar. Vayan y se lo mandan a un cirujano o lo pasan a un nivel más alto para que el paciente, para que lo veamos nosotros. ¿Ya? Y en un centro que tenga un alto volumen, porque también tenemos ese problema en ciertos lugares que no tienen ese volumen de diagnóstico y entonces fallan mucho los diagnósticos de la fertilidad. Pero no debe estar desafortunadamente, nosotros tenemos un alto índice de pocas fallas en la diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque tenemos un alto volumen, alto volumen. Hay que no ver tomografía, al menos que sea
como dijeron muy bien, una apendicitis aguda retoxical, qué sé yo, o sea, bien raro, bien raro. Por lo menos anoche yo tuve una paciente que no estaba embarazada. Me llamaron como a las 2 de la mañana, la paciente tenía de las 10 y de las 9 tenía dolor abdominal. De las 9 de la mañana del mismo día, a mí me llaman a las 2 de la mañana de hoy. Entonces me dice, no, doctor, sí, esto sí ya me parece apéndice, yo, pero... Y cuando la fui a ver, realmente la paciente sin dolor abdominal. Pero ya le habían mandado la, la tomografía con contraste y yo cuando le dije a los familiares, o sea, cuando yo llegué a las 5:30 de la mañana, le digo, oiga, a mí no me parece apéndice, es una apéndice. Así, con toda confianza, ya que le mandaron la tomografía que se la hagan, yo no la mandé, que se la hagan y ya, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay algo que es bien importante. Cuando algo de sus colegas los manden, nunca lo echen para atrás. Porque si fallan, van a tener problemas. Van a tener problemas. Así que, o sea, yo no sé si llegó el gran cirujano, por decirlo así, y un médico general le mandó un CAD, sin que yo supiera de eso, yo no voy a decir que no le mandes el CAD, no, tranquilo, mándalo, no hay ningún problema, yo voy a esperar el CAD. Y ya, y esperé el CAD y tenía una diabetes esotérica. ¿Cómo yo voy a hacer un diagnóstico? ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial de entre una apendicitis aguda y una diabetes esotérica? No puedo hacerlo, a menos que sea por la tomografía, ¿ya? A menos que por la tomografía. Y aquí lo dio, yo sabía que no era apéndice, pero yo no he llegado a, yo no llegué a decir, no, para el CAT, no, ya lo mandó un médico. Pues yo también me puedo equivocar, ¿ya? Así que es bien importante. A ver, otro comentario es de la apendicitis aguda conservadora. Miren, joven, ese es un problema entre cirujanos. Y eso se ve en todos los congresos de cirugía. Si se maneja conservadoramente o no, la apendicitis aguda. ¿Ok? Si se maneja o no, conservadoramente la apendicitis aguda. Ahora yo le doy una pregunta. Porque la pregunta que yo le hago siempre, y ahí desarmo a los que están a favor del manejo conservador de la apendicitis aguda. Yo digo, ok, ¿cómo tú sabes que era apendicitis aguda? O sea, ¿cómo tú sabes cuál es el punto en el cual ustedes, la única manera de que ustedes pueden diferenciar entre una apendicitis aguda y un apéndice secal normal? Piensa. Porque todo el mundo dice que, bueno, sí, mejoró mejoró con el antibiótico y demás y la cosa. Pero ahora yo pregunto, ¿ustedes cómo saben si realmente era apendicitis aguda o no? ¿Cuál es la manera óptima para saber entre una apendicitis aguda a una apendicitis que no es aguda? No sabría La, decirle, desconozco. la, la clínica del Mira, paciente. no, Un no, estudio de imagen. no. Haciendo la operación, sacando la pinza, viéndolo. Y saca el apéndice, ¿y quién me va a decir si es apendicitis aguda o no? El patólogo. El patólogo. El patólogo. Entonces, todos esos estudios de, que dicen de manejo conservador de la apendicitis, ¿ok? Tú no me has sacado el apéndice para que el patólogo la revisa para decirte que, se curó. No puede ser. O sea, es el patólogo que te dice a ti si es una apendicitis aguda o no. Y sacó apéndice normal, ¿eh? Le sacó apéndice normal, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero el patólogo, pero ese paciente que dice que mejoró con antibióticos y demás, yo tengo la duda. Porque el patólogo es el que me tiene que decir a mí si la apendicitis aguda. Uy, voy a cerrar porque me quitan sin batería. Si la apendicitis aguda era o no, era o no, era o no apendicitis. ¿Ok? Entonces, y para terminar,
ya, sí hemos tenido casos en el cual, de verdad, hemos tenido como 2 casos en el cual la paciente sale de recobro, la paciente entra con dolor abdominal con una apendicitis aguda, pero se activa. O sea, esto es vida real, esto no es cuento. Lo que dijeron aquí es verdad. La paciente está embarazada, está a término y comienza con dolor de parto. Y tiene apendicitis aguda. ¿Ya? Nos llaman a nosotros cirujanos o a nuestro residente, llegamos nosotros y decimos, si es una apendicitis aguda. Muchas veces hemos dejado, la paciente no está tan mal, le damos que, bueno, sigue para que haga, porque a nosotros le gusta más que cesárea, que haga, y hemos pedido de las 2 maneras. O sea, que evolucione el embarazo, si da por parto vaginal, sale por ahí el bebé y inmediatamente pasa al quirófano con nosotros y le sacamos la foto. Si va hacia cesárea, entonces nosotros vamos, entramos, pero ya sacaron el bebé, entonces nosotros entramos, tenemos un hueco ahí para sacar ese apéndice y sacamos la foto. O sea, eso es verdad, así pasa. Sí ha pasado. Sí ha pasado y nosotros hemos estado involucrados en esos casos. Así que esas son vivencias y la única manera es sospechar. Apéndice, 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 apéndice. ¿Por qué? Porque ustedes vieron muy bien que una apéndice perforada tiene alto índice de complicaciones. Y no para el bebé, no para la mamá, sino para el bebé. Para el bebé. Así que mejor hacer un buen diagnóstico. Esto ya te digo, esto no puede quedar en manos de gente que no maneje esto. Así que, pero estuvo muy bien, los felicito, muy bien resumido. No sé si ahora con lo que le acabo de decir tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro, pero lo que hacemos también es que el neumo, ustedes vieron que el neumo era de 10 a 15. Lo que nosotros hacemos no podemos, un neumo de 10 a 15 en una paciente de tercer trimestre es muy alto. Entonces lo que hacemos es, el neumo lo hacemos bajito, pues. Lo llevamos a 10, 9. Y lo otro es el flujo. Y flujo bajo, flujo de entrada. 4 litros por minuto, nunca ni que 20, 10, porque eso aumenta más, aumenta más el riesgo de embolismo aéreo por el neumoperitoneo. Pero el gol estándar es una episiotomía laparoscópica en una mujer embarazada, número 1. Y número 2, aquí es la clínica. La clínica, tú te montas en la clínica en Panamá. Allá en Estados Unidos, bueno, si tienes un poquito más de problemas, son malos para hacer diagnósticos, saben demasiado de teoría, pero la clínica no la maneja. ¿Ya? La clínica no la maneja. Y son como unos robots. Todo lo hacen como robots. Y no es malo, ¿no? No estoy diciendo que son malos. Entonces también tiene la parte de la parte legal, pero acá nosotros no tenemos ese problema de la parte legal porque hacemos una buena medicina, un buen diagnóstico. Así que no sé si tienen alguna otra cosa, pero quedó muy bueno. Bueno. Dejo para que se despidan ustedes, el grupo. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias a nuestros compañeros en la noche de hoy y todos pasen muy buena noche. Buenas noches. Chao, que duerman bien.